Dando inicio entonces a esta primera parte del manual para la elaboración del informe final de proyecto sociointegrador, comenzamos entonces a explicar esta estructura. Entonces fíjense, esta estructura es importante que ustedes la lean, que ustedes la revisen, bien, porque esto se va a realizar un examen teórico de esta primera parte. Entonces, como les digo, y de paso les puedo decir que esta estructura está realizada más o menos como ustedes deben presentar un proyecto. Fíjense que debe tener la portada con esta información, debe tener el manual, debe tener el título, perdón, del proyecto, debe aparecer por quiénes fue elaborado el proyecto, debe tener la fecha, bien, y seguidamente vienen los índices de cada uno de que se presenta en un trabajo. Tenemos el índice general, está el índice de cuadros, el índice de figuras, y luego viene, en el caso del trabajo de ustedes, viene el resumen y luego la introducción. Bien, todo esto por favor ustedes deben leerlo. Bien, luego viene, ya se entra en materia con la estructura del manual para la elaboración del informe final de proyecto. Entonces fíjense que en este primer cuadro se presenta la información inicial que ustedes deben realizar y que van a entregar a finales de mes de julio, bien, antes de irnos de vacaciones en agosto, con respecto al proyecto número 2. Entonces si ahorita se pueden dar cuenta, vamos a trabajar con el proyecto 2, pero esta primera parte es como un resumen de lo que ustedes hicieron en el proyecto 1, porque recuerden que, como se les dijo en el primer video, este proyecto es la continuación del proyecto número 1. Bien, entonces fíjense, ¿qué contiene este informe? Primero que nada, la portada, y eso ustedes ya la conocen, ya saben cómo realizarla porque es igual a la portada que presentaron en el proyecto 1. Bien, luego vienen las páginas preliminares, como ya les dije, el índice general, el índice de tablas, el de figuras, el resumen y la introducción. Si bien el resumen y la introducción se realizan de último, pues se les recomienda que ustedes vayan dejando la hoja en blanco, pero dejan solo el título que diga resumen, y luego por último, cuando ya el proyecto esté listo, pues ustedes elaboran el resumen, y lo mismo sucede con la introducción. Muy bien, vamos por ejemplo en la primera parte, donde aparece la descripción y planificación del proyecto. Esa es la primera parte que vamos a ver en este tema número 1 del proyecto, que se llama descripción del contexto. Muy bien, fíjense que está constituido por 5 apartados. El primer apartado, una ficha técnica descriptiva del proyecto 1, ya se va a explicar detenidamente a qué se refiere eso. Antecedentes de la investigación, que sería lo que se realizó en el proyecto 1, las alternativas de solución que se dieron, ¿verdad?, en este proyecto 1 con respecto a las debilidades que se encontraron. Luego la selección de la necesidad a abordar, es decir, ustedes tienen que reunirse junto con la empresa y el equipo de trabajo para decidir entre todos cuál es la alternativa de solución que ustedes van a proponer para solucionar algún problema o debilidad que tenga la empresa en alguno de sus fases del proceso administrativo. Y por último van a describir, dice descripción de la necesidad a abordar. Más adelante se explica a qué se refiere cada uno de estos apartados. Entonces fíjense, si seguimos, muy bien, aquí viene sistematización de cada elemento que conforma la estructura. ¿Qué quiere decir sistematización? Pues es como la explicación de qué es lo que se debe hacer. Bueno, aquí les explican muy detalladamente qué es lo que debe contener la portada, cómo debe ser el título, cuáles son las páginas preliminares, hablan del índice general, del índice de cuadros, del de gráfico, el resumen, habla de las normas del resumen, cómo se debe elaborar un resumen, y por último de la introducción. Muy bien, esa parte ustedes la conocen porque obviamente ustedes realizaron el proyecto número 1. Muy bien, entrando ya
en la primera parte del proyecto, que se llama descripción y planificación del proyecto, dice descripción del contexto. 1.1.1 ficha técnica descriptiva del proyecto. Dice, tomando en consideración que el proyecto 2 es continuación del proyecto iniciado en el trayecto 1, en este apartado se realizará un resumen de lo realizado en ese proyecto 1, relativo a la información de la comunidad en la que se realizó el mismo, presentando la razón social, la localización, la persona contacto y cualquier otra información que el equipo de trabajo considere relevante, a través de esta ficha técnica, siguiendo la estructura de presentación sugerida en esta tabla o cuadro número 3. Entonces, fíjense, esta va a ser la estructura que va a tener el proyecto. Lo importante es que ustedes, y como siempre se les ha dicho, ustedes deben hacer una pequeña redacción, bien, antes de presentar este cuadro, donde explique que a continuación se presenta el cuadro número, en el caso de ustedes será el número 1, que es la ficha técnica del proyecto 1, en donde se hará una exposición de los datos, bien, de la organización o de la empresa en la que se trabajó en el proyecto número 1, en el cual se realizó un análisis de las fases del proceso administrativo. Bueno, ustedes hacen una pequeña redacción allí y luego presentan la ficha técnica, que es este cuadro. Obviamente a ustedes el cuadro les saldrá mucho más grande, les ocupará más espacio, porque ustedes tienen que completarlo. Entonces, ¿qué tiene este cuadro? Dice, tienen que colocar el título del proyecto. Todo esto tiene que ser del proyecto pasado, del proyecto 1. El nombre del profesor guía que ustedes tuvieron, el nombre de la razón social de la organización en la que trabajaron, la localización geográfica, es decir, la dirección completa de donde está la empresa en la que ustedes trabajaron, la identificación de la persona contacto y los objetivos del proyecto 1. Y acá cualquier otra observación que ustedes quieran colocar, si quieren colocar un pequeño resumen de las conclusiones a las que llegaron en el proyecto pasado, aunque no es necesario, porque fíjense que más adelante, aquí en este punto 1.1.2, vienen los antecedentes de investigación también, y esto es relacionado con el proyecto 1. En este apartado el estudiante explicará de forma resumida, fíjense, resumida, el diagnóstico realizado en el proyecto 1, los resultados a los que llegaron, las conclusiones y recomendaciones formuladas en el mismo, realizando un análisis de las tablas de jerarquización de necesidades. Recuerden que ustedes hicieron una jerarquización de necesidades, que le dieron una puntuación a cada uno, bueno, y presentadas en el informe del proyecto 1. Entonces, no se trata de que ustedes copien todo el proyecto 1, se traten de que hagan un resumen, y esto es más en texto, bien, no van a colocar ninguna tabla, porque más adelante sí van a colocar la tabla. Fíjense que dice aquí, está el 1.1.3, alternativas de solución. En esta sesión se presentará la tabla de fortalezas y debilidades. Aquí sí van a presentar, recuerden que ustedes en el proyecto 1 realizaron una tabla de fortalezas y debilidades con las alternativas de solución. Bueno, ustedes van a presentar aquí esa tabla y van a hacer un análisis descriptivo, o sea, es decir, van a describir qué fue lo que ustedes encontraron para proponer las alternativas de solución a las debilidades encontradas en el diagnóstico. Y si es necesario, proponer nuevas debilidades y alternativas de solución generadas del primer encuentro con la comunidad, una vez iniciado el proyecto 2, porque obviamente ustedes tienen que dirigirse de nuevo a la empresa y tienen que conversar con ellos que van a continuar trabajando con el proyecto. Entonces, pueden presentarle ustedes las debilidades que encontraron del proceso administrativo. Ellos como empresa pueden decir, sí, nosotros aceptamos que tenemos todas esas debilidades, o pueden decir, no, mira, estas que ustedes están colocando ahí no nos parecen, pero nosotros tenemos estas otras que queremos resolver. Entonces, bueno, eso debe ser explicado ahí. Ustedes deben explicar, bueno, nuestro proyecto dio como resultado esta cantidad de fortalezas y debilidades, pero en conversación con la empresa
pues ellos nos informan que tienen otras debilidades y quieren otro tipo de solución. Eso es totalmente viable, pero debe ser bien especificado en esta parte del proyecto. Y por último, ¿verdad?, viene la selección. Fíjense que dice aquí selección y descripción de la necesidad a abordar. Una vez propuesta todas las alternativas de solución, bien, que ya se colocaron arriba, el equipo de trabajo seleccionará la necesidad a abordar. Es decir, por ejemplo, ustedes encontraron que la necesidad a abordar, lo más importante o la debilidad más importante, es que la empresa no tiene un manual de funciones, por ejemplo. Bueno, entonces ustedes explican aquí. Bueno, una vez realizado el análisis de todas las debilidades que tiene la empresa y de todas las posibles soluciones que se le pueden dar, el equipo de trabajo junto con la empresa han decidido que se debe realizar un manual de funciones. Bueno, entonces aquí se explica bien que esa es la necesidad que se va a abordar, que eso es lo que se quiere. Y entonces dice, una vez seleccionada la problemática a abordar, es decir, una vez que ustedes digan, bueno, el problema es que no tienen manuales y específicamente el manual de funciones, acá en esta parte ustedes tienen que explicar bien detalladamente, ¿verdad?, el concepto del manual de funciones, las características, porque es importante que una empresa, por ejemplo, este es un ejemplo que les estoy dando, debe tener un manual de funciones por cuáles son sus ventajas, sus desventajas de aplicar ese manual en una organización, etcétera, etcétera. Entonces ustedes explican resumido pero bien detalladito en esta parte qué es lo que ustedes quieren lograr con el nuevo proyecto. Entonces, de ahí más adelante es cuando vamos a comenzar. Después, seguido de ahí, vienen los objetivos, pero eso lo vamos a dejar para después de vacaciones, cuando regresemos a la al tema número 2 de este proyecto. Entonces es importante que vayan elaborando esta parte, pero les recuerdo que ustedes tienen que primero reunirse, todos los integrantes del grupo, tienen que trabajar juntos, bien, con esto para que ustedes ya conformen el grupo definitivamente y decidan si van a seguir trabajando juntos y si van a seguir trabajando con la empresa con la que estaban, que es lo ideal, porque si no, tienen que hacer prácticamente lo que hicieron en el proyecto 1 en la nueva empresa. Tienen que hacer algo así como un diagnóstico relámpago de cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen en el proceso administrativo esa nueva empresa, para luego comenzar con el proyecto. Entonces yo les recomiendo que traten de acercarse a la empresa y que ustedes le propongan nuevas soluciones a la empresa para que puedan continuar con esa misma empresa. Bueno, las docentes estarán pendientes de cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esta primera parte del proyecto.